¿Alguna vez has sentido que un miedo invisible te persigue? Una ansiedad que te roba el aliento en la madrugada, o una incertidumbre tan profunda que te hace dudar del plan de Dios para tu vida. ¿Qué pasaría si te dijera que el miedo que hoy te paraliza, la ansiedad que te asfixia y la incertidumbre que te roba el sueño son, en realidad, una señal de que el Espíritu Santo está a punto de revelarte un poder oculto, un secreto que muy pocos conocen y que es capaz de transformar por completo tu realidad? Hoy, en este video, vamos a descubrir la llave para desatar esa victoria que Dios ya preparó para ti, una promesa divina que tiene el poder de disipar toda sombra de temor. Amado hermano, hermana en la fe, sé que has caminado por valles de sombra. Sé que has orado y has sentido que tus súplicas no son escuchadas, pero hoy quiero que sepas que el Señor no se ha olvidado de ti. De hecho, Él te está hablando directamente en este momento, diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. Hay una verdad poderosa escondida en estas palabras, una fuerza que no solo te levantará, sino que te hará inquebrantable ante cualquier adversidad. A lo largo de este estudio, vamos a desenterrar 8 tesoros bíblicos que te enseñarán a reconocer la voz de Dios en medio de la tormenta, a encontrar paz en el caos y a caminar con confianza hacia un futuro que Él ya ha bendecido. Vamos a desmantelar los mitos sobre el miedo, a entender por qué esta lucha es tan común y sobre todo a aprender a descansar en la certeza de que su presencia es tu escudo más fuerte. ¿Estás listo para esta revelación que transformará tu manera de ver el miedo? Quiero pedirte un pequeño acto de fe en este momento. Si estás listo para soltar todo temor y confiar en que Dios está contigo, comenta ahora mismo: yo no temeré. Al hacerlo, no solo estás declarando tu fe, sino que estás sellando un pacto de compromiso con tu espíritu. Y si este mensaje resuena en tu corazón, dale un me gusta a este video. Al hacerlo, estarás permitiendo que el algoritmo de YouTube lo muestre a otras personas que, como tú, necesitan desesperadamente escuchar que Dios les habla hoy. Al igual que el miedo puede ser contagioso, la esperanza y la fe también lo son. Sé un canal de bendición y ayuda a difundir esta palabra. Muchos de nuestros hermanos no tienen una iglesia cerca y encuentran en este canal su refugio y su comunidad. Al unirte a nosotros, te conviertes en parte de algo más grande, en un faro de luz en un mundo lleno de oscuridad. Por eso, antes de sumergirnos en la palabra, quiero que todos juntos, como un solo cuerpo en Cristo, declaremos la paz que ya nos ha sido dada. Comenta ahora mismo la frase: paz en Cristo. Y un último secreto antes de comenzar: no te pierdas la penúltima enseñanza de hoy. Algunos han llegado a decir que esa revelación en particular fue la clave que abrió la puerta a una bendición que cambió sus vidas para siempre. Ahora, hermano, hermana, prepárate. Abre tu corazón y tu mente. El estudio de hoy está a punto de comenzar. En nuestra introducción, hablamos de un miedo invisible, de una ansiedad que se cierne sobre nosotros y de esa incertidumbre que nos hace sentir pequeños ante un futuro que parece demasiado grande. Ahora, quiero llevarte a un rincón de la historia bíblica para presentarte a un hombre que conocía muy bien esos sentimientos. Te hablo de Gedeón. Gedeón no era un héroe. Era un agricultor temeroso que se escondía en un lagar para trillar trigo y evitar que los madianitas, el ejército más temido de la región, se lo robaran. Imagina su vida. Día tras día, la opresión de un enemigo gigantesco, la sensación constante de escasez y la parálisis que solo el miedo puede traer. Quizás, al igual que él, tú te has sentido en un rincón, convencido de que no tienes lo necesario para enfrentar al gigante que se cierne sobre tu vida.
sea un problema financiero, una enfermedad o esa angustia que no te deja en paz. Pero el Señor, en su infinita gracia, no lo vio como un cobarde. Lo vio como lo que estaba destinado a ser. Un ángel se le apareció con una declaración que debió haberle sonado a un completo sinsentido. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Él que estaba escondido y temblando, esta es la primera y más poderosa lección de Gedeón. Dios te ve no por lo que eres ahora, sino por lo que Él ha puesto en ti. Él te llama por el nombre que te ha dado, no por el que tus miedos te han asignado. La historia se vuelve aún más misteriosa. Con el llamado divino, Gedeón logró reunir un ejército de 32.000 hombres, una fuerza considerable para enfrentar al enemigo. Por un momento, seguramente se sintió seguro, tal vez incluso orgulloso de su número. Pero el Señor tenía un plan diferente, uno que desafiaba toda lógica humana. Dios le dijo: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso. No sea que se jacte contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Puedes entender la profundidad de esta verdad? Dios le pidió a Gedeón que se despojara de su mayor fuente de seguridad. No solo le pidió que soltara a 22.000 hombres, dejando solo 10.000, sino que luego, con una prueba aún más peculiar, lo redujo a tan solo 300. De 32.000 a 300. La lógica del mundo nos diría que un ejército de 300 es un suicidio, que es una locura, que es un acto de pura desesperación. Pero la lógica de Dios nos enseña que a veces Él nos pide que soltemos nuestras fuerzas para que podamos experimentar la suya. Él nos pide menos para poder darnos más. Nos pide que soltemos el control sobre nuestras finanzas, sobre nuestras relaciones, sobre nuestros planes, para que no nos jactemos de nuestra propia fuerza, sino que veamos con total claridad que la victoria es solo suya. El miedo y la ansiedad nacen de una profunda dependencia de nuestras propias capacidades. Nos aferramos a lo que podemos controlar y cuando eso se desvanece, el pánico se apodera de nosotros. La historia de Gedeón es una invitación a soltar esa seguridad falsa y a confiar en la sabiduría de un Dios que puede hacer más con 300 hombres y con unas simples trompetas y cántaros de barro que lo que nosotros podemos hacer con un ejército completo. La victoria no dependió de los números, sino de la obediencia y la fe. Hoy pregúntate, ¿qué te ha pedido Dios que sueltes? Tal vez es el control sobre tu futuro, la necesidad de saber cada detalle de tu mañana. Quizás te sientes impotente, con solo un puñado de recursos, como Gedeón con sus 300. Pero la lección es clara. En la debilidad de lo humano se perfecciona el poder divino. La victoria está a punto de llegar. Y cuando llegue, sabrás que fue el Señor quien la entregó en tus manos. Al final, Gedeón y su pequeño ejército vieron la victoria más allá de toda esperanza. La duda se desvaneció, el miedo se disipó. Pero, ¿qué sucede cuando la batalla no es contra un ejército visible, sino contra una tempestad que se levanta dentro de tu propio corazón, amenazando con hundir tu fe en las profundidades? En nuestro estudio anterior, reflexionamos sobre Gedeón y cómo Dios le pidió despojarse de sus fuerzas para que su poder pudiera ser glorificado. Pero, ¿qué sucede cuando la batalla no es contra un ejército visible de madianitas, sino contra una tempestad que se levanta dentro de tu propio corazón, amenazando con ahogar tu fe en las profundidades de la duda y la ansiedad? Quiero transportarte a una noche en el mar de Galilea, un lago conocido por sus tormentas repentinas y violentas. Los discípulos de Jesús, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban en una barca. Jesús estaba con ellos, pero había un detalle crucial. Estaba durmiendo.
De repente, el viento comenzó a rugir y las olas a golpear la barca con una furia incontrolable. Puedes identificarte con esa escena. Tal vez te sientes en una barca que es tu vida y una tormenta, un diagnóstico médico, una crisis familiar, una angustia financiera ha comenzado a azotarla sin piedad. Has usado toda tu fuerza, tu experiencia, tu lógica, pero la tempestad solo parece empeorar. Y en medio de ese caos, levantas tus ojos y ves que Jesús está en tu barca, pero parece estar durmiendo. Te preguntas, con la misma desesperación de los discípulos, «Señor, ¿no te importa que perezcamos?». Esta es la pregunta que nace del miedo. Es el grito de un corazón que, aunque sabe que tiene a Dios presente, duda de su acción y de su cuidado. Los discípulos temían porque el mar era un enemigo natural que superaba sus capacidades. Su miedo no era un pecado, sino una reacción humana. Pero su desesperación era que pensaban que, al estar Jesús dormido, a él no le importaba su dolor. ¡Y qué misterio tan poderoso! Jesús no estaba durmiendo por ignorancia o apatía, sino porque él no estaba perturbado por la tempestad. Él estaba en perfecta paz. Cuando finalmente lo despiertan, él se levanta, no para consolar su miedo de inmediato, sino para reprender su falta de fe. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y solo después se dirige a la tempestad con una autoridad divina que deja a todos asombrados. Calla, enmudece, y el viento se detuvo, y el mar se volvió a una calma absoluta, no de forma gradual, sino instantánea. La lección aquí no es solo que Jesús tiene poder sobre la naturaleza, sino que Él es la fuente de la paz que anhelamos en medio de la tormenta. La verdadera paz de Cristo no es la ausencia de problemas, sino la certeza inamovible de su presencia en medio de ellos. Mientras el miedo de los discípulos estaba centrado en las olas que los rodeaban, la paz de Jesús estaba arraigada en la verdad de que Él es el Señor de todo lo creado. Hoy tu miedo podría ser esa tempestad que amenaza con hundir tu fe. Podrías sentir que Él está dormido y no le importan tus luchas. Pero la pregunta que Jesús nos hace a todos es, ¿por qué temes? Él no te está condenando, sino invitándote a recordar su presencia. Tu fe no está en el tamaño de las olas, sino en la autoridad de aquel que está en la barca contigo. La calma en el mar de Galilea fue el resultado de una palabra de mando, un reflejo del poder que reside en el Señor. Él quiere darte esa misma paz que le permitió dormir en medio del caos. Los discípulos se asombraron y se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este asombro les abrió los ojos a un poder que iba más allá de lo que podían comprender. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo no proviene de una tempestad natural, sino de una amenaza humana, de la presión de un mundo que te exige doblar tus rodillas ante sus ídolos? ¿Qué pasa cuando te enfrentas al fuego y sabes que tu fe podría costarte todo? Sadrac, Mesac y Abednego, 3 hombres en el fuego que no temieron. En nuestro recorrido, hemos reflexionado sobre cómo Gedeón aprendió a confiar en el poder de Dios sobre el suyo y cómo los discípulos descubrieron la paz de Cristo en medio de la tempestad. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba no es un ejército enemigo o una tormenta natural, sino una amenaza humana, una presión para comprometer tu fe y un fuego que promete quemarte si no te rindes? Quiero llevarte a la majestuosa y opulenta Babilonia, un imperio que simboliza el poder del mundo y su constante demanda de adoración. El rey Nabucodonosor, en un acto de orgullo desmedido, erigió una inmensa estatua de oro y decretó que al sonido de la música todos debían postrarse y adorarla. El castigo para quienes se negaran era horrendo: ser arrojado a un horno de fuego ardiente, calentado 7 veces más de lo habitual.
Esta es una metáfora poderosa de la vida moderna. El mundo nos exige constantemente que nos postremos ante sus ídolos. El dinero, el éxito, el reconocimiento, la fama, nos presiona a abandonar nuestros valores y a conformarnos, prometiendo que si lo hacemos, nos dará una falsa paz. La amenaza de su horno de fuego es la pérdida de un empleo, la burla de los demás o el rechazo de la sociedad. En ese contexto, nos encontramos con 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Ellos no eran rebeldes por naturaleza, eran hombres de Dios en una tierra extranjera. Pero cuando llegó el momento de la verdad, mientras miles se arrodillaban, ellos se mantuvieron firmes, con la mirada puesta en el cielo y no en el oro. Su fe no era una simple tradición, era la roca inamovible de su existencia. No era un acto de desafío al rey, sino un acto de adoración al único rey de reyes. Cuando Nabucodonosor, lleno de ira, los confrontó, les dio una segunda oportunidad. Pero la respuesta de estos jóvenes es una de las declaraciones más grandiosas de fe de toda la Biblia, una que deberíamos grabarnos en el corazón cuando el miedo nos aceche. Ellos le respondieron: «Oh Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado». Detente y reflexiona en esa frase. Y si no, su fe no estaba condicionada por el resultado. No decían: «Te adoraremos si nos libras». Tampoco decían: «Creemos que nos librarás, por lo tanto no te adoraremos». Su fe era incondicional. Era una declaración de total confianza en la soberanía de Dios, sin importar lo que pasara. Su miedo a Dios era mucho más grande que su miedo al rey o al fuego, porque sabían que la vida verdadera no se encuentra en la supervivencia, sino en la fidelidad. Fueron atados y arrojados al horno de fuego. Pero ocurrió un milagro que va más allá de nuestra comprensión. No solo las llamas no los consumieron, sino que el fuego cortó las ataduras que los oprimían. Estaban caminando libres en medio del calor. El fuego que debía destruirlos se convirtió en su liberación. Y en medio de las llamas, Nabucodonosor vio a un cuarto hombre con una apariencia semejante a un hijo de los dioses. La lección es clara y profunda para nosotros hoy. La promesa de Dios no siempre es que te sacará del fuego, sino que caminará contigo en medio del fuego. En esa prueba que te está quemando, Él no te ha abandonado. Está liberando las ataduras que te paralizaban. El miedo se desvanece cuando tu confianza no está en el hecho de ser librado de la tribulación, sino en la certeza de la presencia del Todopoderoso en medio de ella. Sadrac, Mesac y Abed-Nego se negaron a doblar sus rodillas. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo no se manifiesta como una amenaza externa, sino como una angustia interna, un clamor silencioso del corazón que teme por su futuro? ¿Qué ocurre cuando el miedo te hace olvidar que la misma mano que abrió el mar rojo y calmó la tempestad, también escribió un plan perfecto para tu vida? El desierto, la columna de nube y la guía divina en la incertidumbre. En nuestro último estudio, reflexionamos sobre Sadrac, Mesac y Abed-Nego, quienes enfrentaron un fuego externo con una fe incondicional. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo no se presenta en forma de un rey furioso o de un horno ardiente, sino como una angustia interna, ese clamor silencioso del corazón que teme por un futuro incierto, un camino sin mapa? Quiero llevarte a la salida de Egipto, un momento de victoria gloriosa, donde los israelitas finalmente fueron liberados de la opresión. Pero de repente se encontraron en un vasto y desconocido desierto, un lugar de peligros, de escasez y de soledad. La euforia de la libertad se desvaneció rápidamente, dando paso al pánico de un futuro desconocido. Imagina esa sensación. Has salido de tu Egipto,
Tal vez un trabajo tóxico, una relación dañina, un ciclo de pecado, y ahora te encuentras en un desierto financiero, emocional o espiritual. Miras al horizonte y solo ves arena sin un camino claro. Pero el Señor, en su infinita compasión y sabiduría, proveyó una solución que es una de las más grandes promesas de la Biblia para los corazones que temen por el mañana. La Escritura nos dice que Él no los dejó a su suerte, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Este no era un GPS místico de la antigüedad, era la presencia visible y tangible del mismo Dios. La columna de nube y la columna de fuego no eran solo una sombra que los protegía del sol o una luz que los guiaba en la oscuridad. Eran un recordatorio constante, a cada hora del día y de la noche, de que el Todopoderoso estaba con ellos. Ellos no tenían que trazar el mapa, solo tenían que mirar hacia el cielo y seguir la guía divina. Su miedo al futuro se disolvía no porque supieran a dónde iban, sino porque sabían con total certeza quién los estaba guiando. El temor, amado hermano, hermana, muchas veces nace de nuestra necesidad de tener el control, de conocer cada curva del camino antes de dar el primer paso. Nos paraliza la incertidumbre, pero la lección del desierto es que la guía de Dios no es un plan detallado de 40 años que te entrega por adelantado. Su guía es un paso a la vez, un día a la vez. La columna se movía y ellos se movían. La columna se detenía y ellos se detenían, a veces por semanas, a veces por años. La fe no era solo seguir la columna, era también esperar pacientemente en un lugar desconocido hasta que la columna se moviera de nuevo. Hoy, tu columna puede no ser visible, puede ser esa paz que sientes en tu corazón para tomar una decisión, o la palabra profética que resuena en tu espíritu, o la sabiduría que encuentras en las Escrituras. El miedo a la incertidumbre se disuelve cuando dejas de mirar 40 años adelante y te concentras en obedecer la columna de nube que Él pone frente a ti hoy. Tu llamado no es a entender todo el plan, sino a confiar en el planificador. Esta provisión de guía constante fue un antídoto contra el miedo, pero la vida en el desierto también traía consigo el temor más fundamental de todos, la escasez. Temían morir de hambre y de sed, pero el mismo Dios que los guió con la nube también los sustentó de maneras milagrosas, día tras día. ¿Cómo se ve la provisión divina cuando el miedo al mañana es por el pan de hoy? ¿Qué nos enseña el Padre sobre su fidelidad cuando la despensa de nuestra vida parece estar vacía? En nuestro estudio anterior reflexionamos sobre cómo el Señor guió a los israelitas a través de la incertidumbre del desierto con la columna de nube y fuego. Pero, mientras seguían el camino, un miedo aún más fundamental se apoderó de ellos, el miedo a la escasez. Temían morir de hambre y de sed en esa tierra desolada, y su angustia los llevó a murmurar y a anhelar la seguridad de la esclavitud en Egipto, donde al menos tenían que comer. Esta es una batalla que todos libramos, el miedo por el pan de hoy y la ansiedad por el pan de mañana. Nos preocupamos por el dinero, por el trabajo, por la enfermedad que pueda venir. Nos atormenta el pensamiento, ¿tendré lo suficiente? Este miedo es tan real para nosotros hoy como lo fue para los israelitas hace miles de años. Nos atamos a la ansiedad del futuro y permitimos que nos robe la paz del presente. Y el Señor, en su infinita misericordia, respondió a su clamor de una manera que no solo alimentó sus cuerpos, sino que también adiestró sus corazones para confiar. Cada mañana, al despertar, el desierto no estaba vacío. Había un alimento misterioso y dulce, un pan del cielo que la Biblia llama maná, que cubría la tierra como el rocío. Dios les dio una instrucción muy específica, una que era el verdadero antídoto para su ansiedad. Debían recoger solo la porción necesaria para ese día.
La provisión de Dios no era para una semana o un mes, era para un solo día a la vez. La lección más profunda del maná no es que Dios provee, sino cómo lo hace. Aquellos que por su miedo intentaron guardar el maná para el día siguiente, descubrieron que se pudría y criaba gusanos. Dios estaba con cada porción diciendo: no te afanes por el mañana, porque mi fidelidad no tiene fecha de caducidad. Confía en que yo, que soy el Dios del hoy, también seré el Dios del mañana. La ansiedad por el futuro se alimenta de la falta de confianza en la provisión diaria de Dios. El maná era un recordatorio tangible de que el Padre Celestial se encarga de sus hijos, un día a la vez. El maná no solo era una provisión, era una disciplina espiritual. Al obligarlos a buscar su alimento cada mañana, Dios los entrenó para buscar su rostro y esperar su mano en cada amanecer. Era un ejercicio de fe en acción. Tenían que levantarse, salir y recoger lo que Él había puesto para ellos. No era un milagro pasivo, requería participación. ¿Cuántas veces el miedo nos paraliza, cuando la fe nos llama a levantarnos y a buscar la provisión que el Señor ha dejado en nuestra vida hoy? El único día en que debían recoger una porción doble era el sexto día, para que pudieran descansar en el sábado sin preocuparse por la comida. Esta excepción revela otro misterio. Dios no solo provee, sino que también planifica. Él sabía que el descanso era tan importante como el alimento, y proveyó para ambos. Su provisión no es caótica, es un reflejo de su perfecta organización y cuidado. Amado, tu maná no se ve como hojuelas en el suelo. Podría ser un nuevo trabajo, un favor inesperado, una idea creativa o la simple fuerza para enfrentar un nuevo día. La lección del maná es que la bendición más grande es la de vivir sin el peso de la ansiedad del mañana, sabiendo que el mismo Dios que te sostiene hoy te sostendrá mañana. Y esa es una paz que va más allá de cualquier cuenta bancaria. Así, los israelitas aprendieron a confiar en la provisión diaria de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la prueba no es la escasez física, sino la soledad profunda del alma? ¿Qué pasa cuando, después de una gran victoria, te encuentras solo, deprimido y deseando que todo termine? ¿Cómo nos habla Dios cuando el miedo no es al hambre, sino a la fatiga del espíritu? Elías en la cueva, la voz apacible que restaura el alma agotada. En nuestro estudio anterior, descubrimos que el maná era el antídoto de Dios para el miedo a la escasez. Pero, ¿qué sucede cuando la batalla no es contra el hambre, sino contra la fatiga del espíritu? Esa profunda soledad y depresión que te hace sentir que has peleado en vano. Te invito a la vida de Elías, un profeta de fuego y poder. Elías acababa de experimentar una de las victorias más espectaculares de la historia bíblica en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo para consumir su ofrenda. Una victoria aplastante. Pero, justo después de este gran triunfo, una amenaza de la perversa reina Jezabel, una simple palabra, lo hizo huir de una manera desesperada. Se adentró en el desierto, se sentó bajo un enebro y en un acto de profunda desesperanza le pidió a Dios que le quitara la vida. Su oración no era por miedo a la muerte, sino por la fatiga del camino. Sentía que estaba solo, que todo su esfuerzo había sido inútil. Puedes identificarte con Elías. Quizás has tenido tu propio Monte Carmelo, un momento de gloria o un testimonio poderoso, solo para caer en un valle de desánimo, soledad y agotamiento. Has sentido que el peso de la lucha es demasiado grande y que nadie te entiende. El miedo que Elías sintió no era a la fuerza externa, sino a la debilidad interna. Su alma estaba exhausta, pero la respuesta de Dios a su depresión es una de las muestras de compasión más tiernas de las Escrituras. Él no lo regañó ni lo reprendió. En lugar de ello, envió un ángel para que lo alimentara y le diera de beber, diciéndole: «Levántate y come porque largo camino te resta».
La primera respuesta de Dios a nuestro cansancio no es una reprimenda, sino un sustento. Él nos alimenta física y emocionalmente antes de que nos pida continuar el viaje. Nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos solos, su cuidado es personal y está presente. Luego, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, donde se escondió en una cueva. Allí, el Señor le hizo la pregunta más suave y al mismo tiempo más penetrante. ¿Qué haces aquí, Elías? No era una pregunta de ignorancia, sino una invitación a derramar su corazón, a verbalizar su dolor y su soledad. Y allí, en la cueva, Dios se manifestó. Hubo un viento poderoso que partió las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego vino un silbo apacible y delicado. En ese susurro, Elías supo que era el Señor. Elías nos enseña una verdad vital para combatir el miedo al agotamiento y a la soledad. En un mundo que grita, que exige atención con vientos de problemas, terremotos de ansiedad y fuegos de pruebas, Dios a menudo se revela en un susurro. La paz no viene del gran estruendo de un milagro, sino de la voz apacible que nos recuerda que no estamos solos, que Él nos ve y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Tu miedo a la soledad se disipa cuando dejas de buscar la voz de Dios en el ruido del mundo y aprendes a escucharla en el silencio de tu corazón. El mismo Dios que le habló a Elías en esa cueva también susurra paz y dirección a tu espíritu hoy. Así, Elías aprendió que la fortaleza no viene de nuestra capacidad, sino de la voz de Dios que nos restaura. Pero, ¿qué sucede cuando la lucha no es una prueba que termina, sino una aflicción persistente que se siente como una herida que no sana, un aguijón constante en la carne que te hace vivir con el miedo a ser juzgado o a no ser suficiente? En nuestro último estudio, descubrimos que la soledad y la fatiga del espíritu de Elías fueron restauradas por la voz apacible de Dios. Pero, ¿qué sucede cuando la lucha no es una prueba temporal, sino una aflicción persistente que se siente como una herida que no sana? Un aguijón constante en la carne que te hace vivir con el miedo a ser insuficiente. Te presento a un gigante de la fe, el apóstol Pablo, un hombre de poder y revelaciones celestiales que, sin embargo, nos confiesa una de sus más profundas debilidades. En su carta a los Corintios nos revela que, para que no se enalteciera por las abundantes revelaciones que había recibido, se le dio un aguijón en la carne. La Escritura no nos revela qué era exactamente ese aguijón, pero sí nos muestra su propósito: mantenerlo humilde y dependiente de Dios. Esta es una verdad radical para muchos de nosotros. Pasamos la vida orando para que Dios elimine nuestras debilidades, nuestras enfermedades, nuestros temores y esas luchas persistentes. A menudo pensamos que ser fuerte en la fe significa no tener aguijones, pero aquí Pablo nos muestra que a veces el aguijón no es una señal de que algo está mal, sino una herramienta sagrada en manos del Señor para mantenernos cerca de Él. Pablo, en su desesperación humana, oró 3 veces para que el Señor le quitara ese tormento. Si un hombre de la estatura de Pablo clamó por liberación, ¿cuánto más no podemos hacerlo nosotros? Pero la respuesta que recibió fue una revelación que cambió su perspectiva y que tiene el poder de transformar la tuya. Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras son un tesoro para el alma ansiosa. El miedo a esa debilidad crónica, a ese patrón de pecado que no puedes romper, a esa enfermedad que parece que nunca sana, se disuelve cuando entiendes que la gracia de Dios no es una simple ayuda, es un poder que te sostiene. Su fuerza no es un reemplazo de tu debilidad, es la perfección de su poder que se manifiesta a través de tu debilidad. El aguijón de Pablo no fue quitado, pero la gracia de Dios fue suficiente para soportarlo.
Quizás has sentido que esa lucha persistente es una barrera entre tú y la plenitud de Dios. Quizás te avergüenzas de esa debilidad que no desaparece, pero la historia de Pablo te enseña que no hay nada en tu vida que pueda impedir la manifestación de la gloria de Dios. De hecho, es en ese lugar de debilidad, en ese aguijón que te duele, donde el poder de Cristo tiene la oportunidad de resplandecer con mayor intensidad. La conclusión de Pablo es un himno de victoria, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él aprendió a encontrar gozo, no a pesar de sus debilidades, sino en sus debilidades, porque era allí donde el poder de Dios era más palpable. La fortaleza verdadera no es la ausencia de lucha, sino la certeza de que la gracia de Dios es suficiente para cada momento. Así, Pablo nos mostró que el miedo a nuestra insuficiencia se desvanece cuando la fuerza de Dios se perfecciona en nosotros. Pero, ¿qué ocurre cuando el miedo ya no es por una lucha presente, sino por el fin de todas las luchas, por la pérdida de todo lo que amamos? ¿Qué sucede cuando el miedo nos hace dudar del propósito de la vida y de la promesa de la eternidad? En nuestro estudio anterior descubrimos cómo el apóstol Pablo aprendió a encontrar la fuerza de Dios en su debilidad. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo que te paraliza no es por una lucha persistente, sino por el fin de todas las luchas? ¿Qué ocurre cuando el temor a la pérdida total, a la muerte o a la destrucción de todo lo que amas te hace dudar del propósito de tu vida y de la misma bondad de Dios? Te presento la historia de Job, un hombre que tenía todo. Era un hombre justo, bendecido con una familia numerosa, inmensa riqueza y el respeto de todos. Vivía una vida que desde cualquier perspectiva humana no tenía motivos para temer. Era la imagen misma de la prosperidad. Pero en un solo día, esa imagen se hizo pedazos. De repente, Job lo perdió todo. Unos mensajeros trajeron noticias devastadoras una tras otra. Sus bueyes y asnas fueron robados, sus ovejas y camellos murieron, sus sirvientes fueron asesinados, y en la tragedia más dolorosa, sus 10 hijos murieron cuando un fuerte viento derribó la casa de su hermano mayor. Y como si eso no fuera suficiente, fue afligido con llagas dolorosas, desde la cabeza hasta los pies. Pasó de ser el hombre más bendecido a un desdichado que se sentaba sobre cenizas. La vida de Job nos confronta con el miedo más profundo y existencial, el de la pérdida total. ¿Qué te queda cuando todo lo que amas, todo lo que has construido, se ha desvanecido en un instante? El mundo, a través de su esposa, le dijo: maldice a Dios y muérete. Sus amigos, en su limitada sabiduría, le dijeron que su sufrimiento debía ser el resultado de un pecado oculto. Pero la respuesta de Job es uno de los milagros de la fe que trasciende la lógica humana. A pesar de su profundo dolor, a pesar de que no entendía la razón de su sufrimiento, Job se postró en el suelo, se rasgó las vestiduras y pronunció estas palabras que deberían resonar en lo más profundo de tu corazón. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. La fe de Job no estaba en lo que Dios le había dado, estaba en quién era Dios. Su confianza no estaba en sus posesiones, su salud o su familia, sino en la soberanía del Creador. Él no temía la pérdida total, porque entendía que todo lo que tenía, incluso su propia vida, era un regalo de Dios. Él bendijo el nombre del Señor en el momento en que sintió que su mano se lo había quitado todo. Job nos enseña que el miedo a la pérdida se disuelve cuando nuestra fe no se aferra a la bendición, sino al bendecidor. A lo largo de su sufrimiento, Job nunca entendió el porqué de su prueba. Dios
Nunca le reveló el diálogo con Satanás en los cielos. La fe de Job no era un conocimiento, era una confianza ciega en un Dios que sabía lo que hacía, incluso cuando su plan era un misterio doloroso. Y al final de su prueba, cuando el Señor le habló desde un torbellino, no le dio respuestas, sino que le reveló su majestuosidad. Le recordó a Job que su sabiduría era infinita, su poder ilimitado y su cuidado inquebrantable. Y al escuchar la voz de Dios, el miedo de Job se disolvió en asombro y adoración. Hoy, tu miedo a la pérdida, a la enfermedad, a la muerte de un ser querido, a la ruina, puede sentirse abrumador. Pero la historia de Job te dice que incluso cuando te sientas en las cenizas, si te queda Dios, lo tienes todo. La verdadera paz no se encuentra en una vida sin pérdidas, sino en una fe tan arraigada en el carácter de Dios que puede bendecir su nombre incluso cuando todo se ha ido. Hemos llegado a la cima de esta montaña. Hemos visto que la promesa de Dios de estar contigo es la respuesta a todos tus miedos. Al miedo de la insuficiencia, Gedeón; a la tormenta, los discípulos; a la opresión, los 3 jóvenes; a la incertidumbre, el desierto; a la escasez, el maná; a la fatiga, Elías; y a la debilidad, Pablo. Y en la historia de Job vimos que es la respuesta al miedo final, el de la pérdida total. Amado hermano, hermana en la fe, has llegado al final de este recorrido. Te felicito de todo corazón por haber permanecido hasta este momento. En un mundo de distracciones, donde la mayoría de las personas abandonan un video en los primeros minutos, tú demostraste un hambre genuina por la palabra de Dios, un compromiso con tu crecimiento espiritual y una sed por la verdad. Tú no eres de los que se rinden. Tú eres parte de ese remanente que busca con diligencia el corazón del Padre. Siéntete especial, siéntete importante, porque a los ojos de Dios lo eres. ¿Recuerdas al inicio de este video, cuando te prometí que una de las enseñanzas podría ser la clave para una bendición en tu vida? Quiero que reflexiones en la penúltima enseñanza que acabamos de compartir, la de Job. En su historia, descubriste que el miedo más profundo se disuelve cuando tu fe no está en lo que Dios te da, sino en quién Él es. En esa fe inquebrantable, incluso en la pérdida total, se encuentra la paz más profunda y la bendición más grande. Esa es la clave. Ahora que has llegado hasta aquí, te pido que demuestres ese compromiso. Inventé una frase especial para todos aquellos que completaron este viaje. Comenta ahora mismo: mi fe es inquebrantable, para que yo sepa quiénes son los elegidos que llegaron hasta el final de este estudio. Únete a este grupo selecto de vencedores. Ahora, por favor, escucha atentamente. La palabra que recibiste hoy no es un simple mensaje, es una semilla poderosa que ha sido plantada en tu corazón. Pero una semilla no puede crecer si se la guarda para uno mismo. Tienes en tus manos el poder de ser un faro de luz para alguien que hoy, en este preciso instante, está sintiendo el mismo miedo, la misma ansiedad o la misma incertidumbre que te trajo aquí. Te pido, con el corazón en la mano, que compartas este video. Al hacerlo, no solo estás compartiendo un contenido, estás sembrando una semilla de esperanza en la vida de un alma que clama por una señal de Dios. Y permíteme hablarte sobre la suscripción. He observado que muchos de ustedes utilizan este canal como un refugio, un lugar de consuelo y aprendizaje, pero no se han suscrito. Piensa en esto: el Espíritu Santo te trajo a este lugar por una razón. ¿No crees que Él quiere que permanezcas conectado a esta fuente de agua viva? Suscribirse no es solo un clic, es un acto de compromiso espiritual. Es decir, Señor, estoy contigo en esta misión. Me uno a este ejército para que tu palabra llegue a los rincones más oscuros de la tierra. Al no suscribirte, es como si te alejases de una mano extendida. Es como si, después de beber de esta fuente, te marcharas sin un compromiso de regresar, dejando que el espíritu se apague.
¿No te sientes avergonzado de haber recibido tanto y no haber dado tan poco a cambio? Permítete sentir el orgullo y el honor de ser miembro activo de esta comunidad, de ser un valiente en el ejército de Cristo. Suscríbete ahora mismo, dale a la campana y demuéstrale a YouTube que este canal es el lugar donde los creyentes sedientos encuentran refugio. Al hacerlo, te estás prometiendo a ti mismo que mantendrás viva la llama que Dios ha encendido en tu corazón hoy. Hemos llegado al final de esta meditación. Te pido que, por favor, no pauses el video. Permite que la música fluya y que la paz del Espíritu Santo te inunde por completo en estos últimos minutos. Permanece en silencio, cierra tus ojos y respira profundamente. Siente la presencia de Dios a tu lado y con el corazón rebosante de gratitud, elevemos juntos una oración de alabanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias por recordarnos que no debemos temer, porque tú estás con nosotros. Gracias por la fe de Gedeón, la paz de los discípulos, la valentía de los 3 jóvenes, la guía en el desierto, la provisión del maná, la voz que restauró a Elías, la fuerza en la debilidad de Pablo y la fe inquebrantable de Job. Gracias, Señor, porque en cada historia nos revelaste tu carácter. Que esta paz que inunda nuestros corazones sea una prueba tangible de que tu Espíritu vive en nosotros. Amén.